Bueno, en tiempos donde hay mucho hermetismo y es muy difícil hablar con las personalidades o, si se quiere, las personas que más de cerca están empapados con lo que tiene que ver con la vida política de un club, en este caso podemos traerles una nota con alguien que ya no está, pero que estuvo bien adentrado en este caso en la vida política de lo que es el Club Atlético Belgrano. Estamos nada más y nada menos que con Sergio Vilela, quien fue vicepresidente de Belgrano en el periodo de la gestión de Jorge Franceschi, desde el año 2017 hasta el año 2021. Sergio, ¿cómo estás? Un Hola placer. Mati, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Hacía muchos años que no estaba Frente adelante a de las la cámaras, cámara, sí, así es, o así es. hablando Sí, 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 con, si se quiere, los medios. Bueno, así es. contame, Sergio, fuiste vicepresidente de Belgrano, pero sos hincha y socio. Sí. Contame cómo es tu vida, en este caso, cómo inicia tu vida con Belgrano, siendo hincha y socio, me imagino. Sí, bueno, de hincha de pequeño, yo iba a la cancha con mis tíos, los dos hermanos más chicos de mi padre, se llevan muchos años con papá, así que yo comencé ahí. Mi abuelo materno fue jugador de Belgrano, goleador del año Ujú. 35. Francisco jugó del 34 al 36 cuando era estudiante de farmacia aquí en Córdoba. Y bueno, un día vino mi bisabuelo y dijo, o estudias. Dejó de ser futbolista y se recibió de farmacéutico. Y a los 5 o 6 años los chicos me empezaron a llevar a la cancha, y de ahí periódicamente. Y bueno, el amor vino del lado de mi madre como del lado de mi padre del hincha. Y después esas cuestiones de la vida, que casi una buena invitación que me hizo un amigo, Diego Friedman, a participar de una agrupación que se llamaba Más Belgrano, que no tenía en ese momento algún sentido político de querer participar en Ujú. el club, sino que éramos un grupo de gente, de amigos, de profesionales, de empresarios que queríamos hacer un aporte en proyectos puntuales a Belgrano. De hecho, Ujú. así se lo hizo. Se organizaron las campañas publicitarias para cuando Matías Suárez vuelve al club, campañas para la venta de abonos. Entonces íbamos realizando esas pequeñas cápsulas, esos aportes específicos que tenía la agrupación de gente que conocía distintos rubros. Y bueno, ahí surgió un poquito la participación mía en la definición de hacer los palcos en la tribuna como un elemento de financiación de la Ujú. tribuna, ¿no? La verdad que no estaba todo el dinero para hacerla. Y bueno, surgió esa idea que la trabajamos un poco con la agrupación, y un poco a raíz de eso, del éxito de la venta de esos palcos, de alguna manera terminé invitado por Jorge a la gestión de él justamente como Te presidente, ¿no? empezó a gustar, digamos, esta Sí, cuestión de en realidad, involucrarte. yo, a ver, fue muy medio gracioso en el sentido de que yo le decía, yo quiero ser vocal, porque Claro. yo fui presidente de la Cámara Inmobiliaria 2 mandatos, en el año 2001, Ujú. en pleno despiole institucional del país, y me había tocado pasar la brava. Entonces, pero en la Cámara yo fui haciendo un recorrido, digamos, de vocal hasta el presidente. Entonces, vos vas como estudiando y aprendiendo de viejos dirigentes cómo se maneja una Claro. institución. Aquí, yo por cuestiones de tiempo, laborales y familiares, yo quería ser vocal. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos en una oficina con Ramón de la Rúa, con Juan Carlos Olave. Entonces me dice, no, vos tenés que ser vicepresidente. Y medio que mi mujer casi que se enteró por el diario de que iba a ser candidato a Ah, ¿no se lo habías vicepresidente. dicho? No, pues yo le dije, voy a ser, pero ahí, vocal, qué sé yo. Y bueno, y terminó esto, ¿no? La verdad que fue una gran experiencia. A raíz de eso, bueno, Jorge, te digo, me convoca, no solo a mí, sino justo en la época en que Armando Pérez no podía renovar su Ujú. mandato. Y entramos 6 o 7 personas que no veníamos con ninguna experiencia en el club. De hecho, las 3 vicepresidencias fueron integrada por Ujú. Ramón de la Rúa, por Juan Colombay y por mí, más algunos miembros más de comisión, de gente que éramos hinchas, que habíamos participado, algunos en ambas Belgranos, otros no, pero que teníamos esa vocación, ¿no? ¿Qué tipo de club te encontraste cuando empezaste a, a dirigir, en este caso, ser parte de la dirigencia de Belgrano? ¿Era el tipo de club que esperabas? Mira, me sorprendí, Mati, gratamente. Un club muy profesionalizado, yo te diría
si no hubiera visto un club armado de la manera en que estaba, es difícil entrar como vicepresidente primero, porque siempre le decía, digo, ojalá Jorge no se enferme nunca, porque digo que no falte Jorge, porque si hubiera sido difícil asumir algo sin experiencia, pero un club que funcionaba realmente en todos sus aspectos de manera fenomenal, es decir, un tren puesto arriba de rieles que andaban muy bien, tanto en su parte económica, la parte de tesorería, la parte de lo que era inferiores, con Daniel Primo, con Fede Besone, la pensión Ujú, propiamente dicha, y nada, es decir, todos los estamentos que vos veías del club, todos como muy profesionalizados. Es decir, Belgrano y la mayoría, te diría, de los clubes no dependían del hecho de que las dirigentes tuvieras que estar todo el día en el club, a pesar de que muchas veces siempre lo estábamos, pero era de llamarlo de alguna forma y no se malinterprete, digo una empresa, no es porque uno esté a favor del asado, no digo, pero cuando vos tenés un ente con 200 y pico de empleados que teníamos en ese momento, con un presupuesto millonario en pesos, lo tenés que manejar profesionalmente, no es la ujú. voluntad de una comisión de 6 o 7 tipos para ver qué hacemos este día, ¿no? Entonces en eso me sorprendí gratamente y me ayudó mucho a que mi aprendizaje fuera mucho más rápido y no me y la verdad que estuve muy bien recepcionado por los que ya estaban, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo era trabajar a la par de Jorge Franceschi, quien en ese momento obviamente era la cara visible, era el presidente? Primero que nada, fue obviamente consenso junto con Armando Pérez de que él se haga cargo del club, o cómo fue la idea de que termine siendo él el presidente, y cómo fue la vida política junto con él, siendo en este caso como el referente del partido, digamos. Claro, en realidad cuando nosotros nos incorporamos ya estaba la decisión de que Jorge fuera presidente. Nosotros, de alguna manera, él nos invita a participar, es Claro. decir, ya había, yo no participé en la toma de decisión de que él fuera el Ujú, presidente porque eso lo habían resuelto anteriormente. Y la verdad que yo con Jorge tengo nada más que palabras de agradecimiento y de admiración. Un tipo realmente fenomenal, hizo de un club que todas las decisiones fueran totalmente transversales, es decir, nunca lo vimos en posiciones de decir esto lo decido porque lo decido yo, porque soy el presidente, jamás. Si bien teníamos una mesa ejecutiva un poco más chica, que era la toma de decisiones un tanto más importantes, que por ahí llevaban un tiempo más corto, y ujú. a lo mejor éramos 4 o 5. Todo era Sí, consensuado, digamos. sí, siempre fue un tipo de mucha apertura, de mucha apertura. Las reuniones de comisiones directivas iban absolutamente del primero Ujú, al último de los funcionarios, y es un tipo que había estado en el club ya muchísimos años, dentro del proceso de gerenciamiento de Córdoba Celeste, después en ujú. el mandato de Armando, tipo con una experiencia terrible para el manejo del día a día del club. Y creo que, bueno, de alguna manera buscó rodearse con gente como nosotros, que teníamos un perfil de que cada uno sabía de algo distinto. Yo, por ejemplo, en el caso mío, estaba más abocado a la parte de infraestructura por mi trabajo como corredor Claro. inmobiliario, por negociación. Ramón de la Rúa más en la parte comercial. Juan Colomé estaba más en la parte financiera como contador. Es decir, se rodeó de gente que cada uno tenía una expertise dentro del club. Más allá, como te digo, que había algunas otras, en ese caso nos acompañaba Juan Caolave en la dirección deportiva, es decir, se buscó armar un grupo que pudiera seguir llevando con la misma prestancia el club que nosotros habíamos encontrado, y ver en qué podíamos superarnos. Pero con él aprendí un montón. Primero, que es un tipo recto, leal a sus principios, pero del cual te digo, aprendí mucho. Ujú. Hoy Jorge es un amigo, y que siempre le digo, yo lamento a veces que en estos sistemas tan presidencialistas las cosas malas se hagan en cabeza del presidente, cuando a lo mejor la decisión ha sido de mucha más gente, ¿no? Pero pasa en todos los ámbitos en la Argentina, ¿no? Es un país donde los presidentes de comisiones, para bien o para mal, Ujú. son los responsables de las buenas y de las malas, y Jorge es un tipo que aún en las malas, forjadamente puso la cara, y bueno, y llevó el club adelante
siempre poniendo adelante la vida institucional del club. Ujú. Tuvimos los mejores balances de la historia del club, es decir, superavitarios, todo. Y a lo mejor cometimos un montón de errores desde lo deportivo, pero siempre priorizó la institucionalidad del club, los empleados del club, la vida de los familiares del club, digo cuando del club, del equipo mismo, del fútbol, todo, pero la toma de decisión en un club no pasa solamente por ver cómo armás un equipo de 11 jugadores, es mucho más grande. ¿Cómo es ser un dirigente del fútbol argentino? Porque vos decís justamente esta cuestión de el presidencialismo o todo el foco que se pone sobre los dirigentes. Es bravo ser dirigente del fútbol argentino. ¿Cómo es, en tu opinión personal, ser un dirigente hoy del fútbol argentino? Sí, es bravo, por momentos ingrato, porque pareciera que sos un buen dirigente si tenés buenos resultados deportivos. Y si te va mal, deportivamente, toda la culpa o gran parte de la culpa Ujú, pareciera que es de la misma dirigencia. Y en realidad ser dirigente de un club, por lo menos puedo hablar por lo de Belgrano y por algunos otros clubes con los cuales compartí con otros dirigentes, la verdad que es una gran responsabilidad. Hoy yo veo que el club actualmente tiene un presupuesto, lo decía el presidente Artime en la asamblea pasada, de prácticamente 3 millones de dólares por mes. ¿Sabes lo que hay que hacer para juntar 3 millones de dólares por mes? Para sostener una estructura que creo que hoy tiene más de 400 empleados, un equipo profesional. Lo que cuesta a un grupo de dirigentes que trabajan ad honorem, por otro lado, dejan su familia, dejan sus trabajos por la pasión de este club, juntar 3 millones de dólares no es para cualquiera, no es para cualquier dirigente. Por eso creo y confío plenamente en el armado de los equipos. ujú, Nosotros teníamos bien divididas esas cuestiones, quién hacía la parte comercial, cómo se cuidaba el dinero, porque no es dinero tuyo. No es dinero. Lo primero que entendimos que acá nosotros administrábamos dinero en aquel momento de 20, 25 mil socios que hacen un aporte en su cuota y en su abono, y que ujú, bueno, podés tomar cualquier decisión. Podés tomar cualquier decisión. Y es fácil traer el 9 más caro del pueblo y en eso hipotecas el club en esa situación. Entonces, ujú, ese sano equilibrio entre lo que podés y lo que querés es una decisión que a veces es políticamente incorrecta, a veces deportivamente incorrecta, es decir, contradecís con lo que quiere el hincha, pero vos tenés que a fin de mes pagar hoy quizás más de 400 sueldos, ganes, empates o pierdas. Sentí que muchas veces el dirigente antepone la situación económica o la cuestión estructural institucional, y por ahí se tiene que comer ese costo Sí. político de la presión mediática o de la opinión pública por no traer un jugador que sabes que te puede llegar a dar garantías, pero por cuestiones económicas no les da. Nos Sentí ha que... pasado. A ver, nosotros te digo, fue una política del club de tener un club saneado. Ujú, Jorge Franceschi venía de la escuela de Armando Pérez, que tenía exactamente, porque lo logré hablar en una época con Armando, y él tenía la misma mirada. Me acuerdo que Armando en la charla me dijo, pibe, usted haga obras, las obras siempre quedan, los resultados deportivos van y vienen, pero las obras quedan. Y yo por eso me puse esa tribuna un poco al hombro, estuve 8 meses, 8 horas por día, viendo que se llegara el 9 de septiembre. Porque yo dije, y le decía a mi hija el día que fuimos, a mis hijas y a mi mujer que me acompañaron, y digo, esta tribuna, capaz que yo algún día no esté más, ustedes vengan con sus nietos, y va a estar acá. Y este fue el trabajo que hicimos, un grupo de hombres que vinimos acá. Entonces, y después bueno, en el medio puede haber 1 o 2 campeonatos o 1 o 2 descensos, pero la tribuna va a estar ahí. Esas son cuestiones que cuando estás ahí tomás esa decisión. 4 millones de dólares salió Mati la tribuna. Y vos sabés que iba en la calle, yo no tuve problema, jamás tuve un problema con ningún hincha en la calle, me decía, y no hubiera hecho la tribuna, y hubiera traído un 9 que haga goles. Y hay gente que te lo plantea así, porque ujú, yo lo entiendo, la pasión del hincha que quiere un torneo, quiere un campeonato, y el dirigente tiene esa posición a veces intermedia e ingrata de tomar decisiones en pos del futuro del club de corto, de mediano y de largo plazo, como es una tribuna. Yo esa tribuna la pagamos 12 meses después de inaugurada, hubo que ujú. refinanciar todo y no le debimos un peso absolutamente a nadie y cumplimos en tiempo y forma cada uno de los cheques que pusimos. Entonces va a decir, y podrías haber traído otro jugador, que por otro lado, después si querés los charlamos.
quisimos traer muchos mejores 9 que el 9 que trajimos. Y te puedo contar en 3 minutos esa historia. Y hay veces que, porque sos de afuera, porque sos del interior, porque tiene una percepción de otro tipo de club que si no sos de Buenos Aires, hay jugadores que por ahí no han querido venir a pesar de poder contar con el dinero. A esa situación te quería llevar porque, a ver, lamentablemente, a pesar de que es cierto, el club obviamente en cuestiones económicas, bajo la conducción de Franceschi creció muchísimo, la tribuna también fue uno de sus mayores logros, si se quiere, o aciertos. Lamentablemente, la gestión de ustedes quedó marcada por ese descenso de Totalmente. 2019. ¿Cómo lo vivieron a ese año en donde tuvieron que lidiar con esta cuestión de un torneo que había terminado con un Pablo Lavallén que no había podido clasificar al equipo? Era afrontar un torneo en promedios donde tenías que tratar de salvarte el descenso con todo lo que eso conlleva. ¿Qué sentís que hicieron y qué sentís que les faltó para poder evitar que Belgrano se vaya al descenso en ese torneo? Mira, la verdad que no es uno solo el factor, no es un solo factor. Yo sentí 6, 7, 8 fechas antes, 2 o 3 arbitrajes con Boca, con San Martín de Tucumán, Mm, con algunas goles con San anulados. Lorenzo, de goles anulados. Sentí algo raro. Esto lo hablo por Sergio Vilera, no como miembro, sino como persona que estaba ahí en la dirigencia, sentí una percepción rara. Recuerdo, mira, ganamos ese partido con Patronato 3-0, sí. 3-0. Me voy a saludar con el presidente de Patronato, que lamentablemente falleció en la pandemia, y me dice, dice, voy desempolvando mi fondo anticíclico, me dice el gringo. ¿Y qué es eso, el lío gringo? Dice, yo junto dinero para cuando me voy al descenso ya tener prácticamente un año cubierto. Fíjate vos cuál era el pensamiento del presidente Patronato. Él sentía que él se iba al descenso y que iba a desempolvar su fondo anticíclico. Me lo dijo después de ese partido. 3 partidos después se salvó ellos, nos fuimos nosotros, Tigre y no recuerdo cuál otro más. Es Los dos decir, San Martín. hija de Martín, fíjate cómo fue la situación. Entonces yo sentí esa situación. Vos siempre sentías que con 3 puntos más te salvaba, es decir, y Belgrano lo iba a poder lograr. Es decir, no había una percepción de que te podías llegar a ir al descenso per se todo ese semestre. Yo No te digo, sentías condenado. no lo sentíamos, a pesar de que esta frase que por ahí como charlábamos recién fuera de cámara, de que Jorge no era, porque era el sentimiento de que Jorge decía no nos preocupaba el descenso, no era el hecho de no preocuparte del relaje propiamente dicho, sino es que entendíamos que con el equipo que teníamos, con Marcelo Meli, con Patiño, con todos los chicos que habían llegado, y la situación del resto de los clubes con los que competíamos, teníamos toda la sensación de que nos podíamos salvar. Si vos me decís, ¿cuándo lo sentí yo? Esos 2 o 3 resultados muy, muy raros que me tocó hablarlo con los árbitros, me tocó hablarlo en los entretiempos de los árbitros, mostrar, yo me acuerdo un gol de Novillo en San Lorenzo, y que le dan un offside y cuando lo ves en la cámara, absolutamente habilitado. Entonces, te, te lo digo la verdad, sentí cierta animosidad. Era por la primera vez. Si hay algo de lo que yo me jacto y los conocen mis compañeros, que he sido un tipo extremadamente diplomático en todo. En mi vida soy un tipo componedor por mi laburo. Yo tengo Ujú, que unir partes que quieren sí. comprar y vender, y que uno quiere pagar mucho, el otro quiere pagar menos. Bueno, mi forma de ser es de un tipo componedor. Y siempre, nunca pienso mal de la gente. Mi mujer por ahí me dice, "Vos sos demasiado bueno a veces". Entonces, y yo pensé que no. Es decir, pero esa vez fue un fuego interior que yo dije, acá hay algo raro. La verdad que lo sentía así, pero no te puedo asegurar que no se menospreció. Ese semestre, cuando se vende Matías a River, hicimos una inversión de $2 millones. Nunca habíamos hecho una inversión de 2 Ujú. millones a los efectos de poder salvarnos del descenso. O sea que sentís que más que nada fue una cuestión No, que fueron por ahí errores, arbitralmente no fueron acompañó a Fue pesar un del montón de momento. cosas. Creo que fue eso, que tuvimos algunas situaciones arbitrales. Creo que nos equivocamos en la elección de algunos jugadores. No te voy a decir que no, porque si hay
hago un mea culpa en eso, creo que, pero no ha sido el factor que la gente cree que decir, estos muchachos se relajaron, trajeron 3 o 4 o 5 jugadores para ver porque esto estaba, no, la verdad es que no, nos preocupamos un año antes, tratábamos de buscar el mejor mercado de pase posible dentro de las posibilidades de Belgrano, pero yo personalmente sentí en esas últimas 5 o 6 fechas cosa que no las venía Ujú. sintiendo. Cuando te pintan la cara, Mati, te pintan la cara. ¿Me entendés? Listo, te fuiste. Yo no sentía esa situación. Yo sentía, digo, che, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pero fue una percepción personal. Pero en ningún momento, ni Jorge Franceschi, ni ninguno de los miembros de comisión soslayamos esa situación. Vos me decís, ¿la podríamos haber evitado? Seguramente, seguramente. ¿De qué manera? No sé, nos faltó 2 goles, nos faltó 3 puntos. No nos faltó un eterno, no te fuiste el descenso 7 fechas antes. La verdad que no, fue un montón de factores. Obviamente que somos culpables de esa situación, sí, y lo llevo, no te digo como un estigma, porque gracias a Dios aprendí eso de Armando, me dijo, esto que te decía antes, haga obras. El resultado deportivo va y viene, pero haga obras. Entonces, yo lo sentí de esa manera. La verdad que lo sentí de esa manera, con un dolor profundo, porque pasaste por el club y la gente se va a acordar más de eso que de la tribuna, pero hoy, como te digo, vuelvo a la cancha con la cabeza alta, me saludan los socios, todo, y saben que nada se hizo a propósito para irte afuera. Dijiste algo recién de esta cuestión de que se invirtió mucho en ese mercado por la salida de Matías Suárez. ¿Crees que afectó mucho también? ¿Crees que la salida de Suárez de ese equipo, faltando 10 fechas, porque si mal no recuerdan, 10 fechas las que Sí, faltaban un para semestre que termine completo. el torneo, le pudo haber afectado al plantel, a ustedes mismos, le salió un referente y del capitán en ese caso, en un momento tan crítico como el que estaba Belgrano en ese momento? Puede ser, pero vuelvo a reiterarte, que Matías se quedara no iba a ser determinante para salvarte del descenso. Nada te decía, hasta el día de hoy lo sigo opinando, también a título personal, que si Matías se hubiera quedado, no hubiéramos salvado el descenso. No, no, Matías es un chico que puede hacer una diferencia, pero la verdad que em, hay cuestiones que no las voy a poner en cabeza de él, sino de muchos jugadores que me pasaron, lo tuve que ver, de que cuando un jugador no quiere estar en un lugar, no sé si no te hace un daño quedándose. Eh, Suárez no quería Él quedarse en estaba, Belgrano, él a quería ver, ir a yo River. creo que si vienen y le hicieron la propuesta que le hizo, que lo llama Marcelo Gallardo, porque Matías me lo contó, una situación así, hay una decisión del jugador, que la entiendo porque más allá puede no ser hincha, pero es un profesional de su Ujú. trabajo y tienen que tomar una decisión. Vos me podés decir, sí, Sergio, podrías haberle dicho que no se vaya, porque tenía un contrato vigente y hubiéramos tenido un jugador, creo que con otro nivel de rendimiento, ¿no? Porque se queda perdiéndose él quizá la oportunidad de su vida. Y el tiempo marcó eso. Matías fue muy importante para River, le dio la oportunidad de ir a una selección, jugó, hizo goles, jugando media hora, 40 minutos. No fue titular indiscutido de River por esta cuestión de su lesión y, y que hubiera aportado mucho más a Belgrano, seguro. Ahora, que si Matías se hubiera quedado, me dicen, nos salvamos el descenso y alguien me lo hubiera firmado, no tenga duda que me hubiera peleado con Matías para que se quedara. Pero para mí no era determinante esa situación, más allá de que así lo veía, por ejemplo, Diego Osela, con el cual me une una amistad, pero que no coincidía yo en ese tema. Y como te digo, para mí cuando un jugador por algún motivo se queda o se queda mal, su rendimiento no es el mismo. Bueno, ¿cómo es se da la llegada de Lucas Bernardi, ¿no? Uno de los técnicos que más vio el hincha, creo que fue el más curtido de su gestión. Literalmente los hinchas eh, hicieron una pintada en la puerta del estadio cuando se anuncia que llega Bernardo. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Fue el buscado? ¿Fue el que en su momento buscaron para afrontar la situación y pelear el descenso en promedio? Cada vez que cuando se va un técnico, obviamente automáticamente te suena 70.000 veces el teléfono del presidente, de cualquiera, ofreciéndote técnicos. Lucas, era una de las alternativas que veníamos barajando.
él vino a Córdoba, tuvimos una reunión con la mesa ejecutiva y la verdad que nos demostró, es decir, normalmente los técnicos vienen, te presentan un proyecto, una forma de trabajo, eh, más allá de los antecedentes que vos conocés y que podés sacar de estadísticas, ese momento que te juntás con cada uno de los técnicos es mostrar cuál es su equipo, cómo trabajan en el día a día. Y la verdad que lo de Lucas era superlativo. Es decir, él viene con esa experiencia de jugador de Europa y te puedo decir que fue uno de los técnicos que más profesionalmente, yo personalmente, vi trabajar en Belgrano, un tipo de 8, 9, 10 horas de trabajo en el predio, el tipo que arrancaba la parte física, la parte futbolística y posteriormente a eso trabajaba en su vestuario con la línea defensiva, con la línea media, con los delanteros, un trabajador muy profesional, de hecho fue el equipo que su grupo de cuerpo técnico más grande que tenía, que eran 6 personas, me acuerdo, y uno mejor que otro. Después, lamentablemente no se dieron los resultados con él, pero nosotros estábamos convencidos de, de la forma de trabajo de Lucas. Es decir, hay técnicos, Mati, como le pasó a él, que no le fue bien en estudiante, y le pasó a muchos técnicos que no le ha ido bien en un club y les ha ido bien en otro. Entonces, no, hay cosas que las podés medir por antecedentes. Y Ujú. te puede pasar en tu ámbito profesional y en el mío, y me ha tocado año bueno en el negocio inmobiliario y tenés año malo, y hay años que está más despierto, años que está más dormido, y no por eso a veces tomás una decisión. Y la verdad que lo de Lucas fue una presentación extremadamente profesional. Lo vimos trabajar profesionalmente en cada partido. Un tipo que me invitaba a su casa para darme una explicación un día martes de cómo las jugadas se habían preparado y por qué no habían salido. Es decir, no le pasaba el día a día, che, esperando el próximo resultado. La verdad que lo trabajaba, la verdad que y fue una lástima porque tipo con el cual hoy mantengo algún vínculo, alguna relación y un gran profesional, una gran persona. Para él no era fácil venirse de Rosario, a pesar que venía cerca acá porque se vino solo, dejó su familia. Y bueno, son esas cuestiones que le pasaron después a distintos técnicos que pasaron por nuestra gestión, ¿Cree ¿no? que fue solamente por resultados o capaz el plantel no pudo acatar el mensaje de él? Puede ser, ¿no? Es decir, hay cuestiones que yo veo, y yo siempre trato de hacer un paralelismo con lo que me pasa en mi trabajo, que tengo equipos Ujú. de trabajo grandes, ¿no? Y es cierto, cuando todo tiene que funcionar como un verdadero equipo. Por ahí te falla la cabeza y el equipo no te funciona, por ahí tenés algún vendedor más rebeldón que otro y podés tener un jugador más rebeldón que otro. Es decir, llévalo a cualquier ámbito de la vida, a la familia misma, ¿no? Entonces, por ahí puede haber tenido en grupos humanos en el fútbol, voy a decir, son planteles de 25, 30 personas, amalgamar 25, 30 personas con chicos que van desde los 17 años a los 37, 38 años, no debe ser fácil para llevarlo. Lo digo no en Belgrano, sino en general en el fútbol y en la vida misma, llevar chicos que están adolescentes con gente que está llegando al final de su carrera. No debe ser fácil armar equipos puertas adentro en un club, ¿no? Más allá de las vicisitudes que vive cada jugador como persona misma, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir como persona él y como profesional, el tipo que trabaja a destajo. Lamentablemente no se le dio el resultado, como a veces no se le ha dado a otros técnicos acá y en otros clubes, ¿no? ¿Sentís que se le subestimó un poco la situación con el descenso de Belgrano? Porque es una cuestión que se ha hablado mucho, ¿no? En la jerga del hincha, esta cuestión y esa frase que en su momento Jorge Franceschi dijo de que no estaban preocupados del descenso. ¿Sentís que se subestimó, que fue una frase desafortunada, que fue un caso un sacado de contexto? ¿O sentís que realmente se tomó considerada la situación, pero no se dieron las cosas? No, yo creo que Jorge cuando lo planteó, que lo planteó me acuerdo hasta cuando lo dijo, ahí entrando a la cancha, faltaba mucho tiempo para que terminara el torneo, no estábamos en situación de directa de irnos al descenso,
como recién te decía, esta situación Sí. que vivíamos con Patronato, pero no ha habido una subestimación. Yo creo que ha habido un montón de otras situaciones, es decir, hay un combo de cosas por lo cual se da esa situación, pero no porque decís, che, ese último semestre nosotros hicimos una inversión más que importante en el mercado de pase y vienen jugadores de alta talla para Belgrano. Y si te pones a ver, como te decía recién, nos faltaron 3 puntos, es decir, no fue una situación extremadamente desastrosa. Y cuando Jorge le hacen esa consulta, faltaba bastante tiempo para que esa situación se diera, pero no hubo un proceso Ujú. de subestimación de la situación. Hay un montón de factores que te llevan a veces a esos resultados. Y en líneas generales, ¿cómo evalúas la gestión que terminan teniendo desde que comenzó hasta que terminó? No solamente en la cuestión deportiva, ¿no? En cuestión general, un No, balance. no, si vos me decís, yo creo que eh, es difícil para el socio y para el hincha desmarcar el tema deportivo. Ujú. Yo lo miro desde adentro y en algún momento te comenté, hoy soy un hincha y un socio mucho más desapasionado, porque cuando vos lo ves de adentro te volvés, tenés que tomar decisiones frías, aún en contra de los intereses que pueden tener los socios y el hincha, con las ganas de traer a tal jugador cuando a lo mejor no te dé el presupuesto. ¿No sentís la misma pasión que No, sentías no, antes de ser no. A dirigente? ver, vos te sentís tan hincha como te sentiste ahora, pero yo voy a la tribuna, que voy con mis hijas cada semana, y vos escuchás a veces a la gente eh, puteando o hablando, y yo dijera, pucha, ojalá ese muchacho tuviera una semanita acá adentro, para que viera cómo es. Yo hacía ese ejercicio y era un loco, Jorge, me dice vos un loco. Había muchas cuentas tuiteras que nos puteaban, ¿no? Que va a Y haber por el resto de los iba a años, haber, creo. ¿no? Pero para mí era una cuestión, me obsesionaba porque yo veía de adentro lo que hacíamos y no lo sabíamos por ahí expresar. Entonces agarraba, que eso, pirata tuitero. Yo averiguaba y le escribía por privado, le digo, ¿qué tenés que hacer este domingo? Nos juntemos a tomar un café. Y me juntaba a tomar un café con ese socio y le decía, mira, este 9 que nosotros trajimos, previo a esto, hicimos para traer estos 6 y otro 9. Y nos dio esta circunstancia. Ah, y sabes que cuando vos te entra esta plata, yo no puedo gastar más de esto porque dejo de pagar 20 sueldos. Y estos no son los 35 jugadores, Ujú. son los 220 que tengo atrás. Entonces, hice ese ejercicio todas las semanas durante 2 años de juntarme con la gente crítica. No me juntaba con la gente que te aplaude, es decir, con el que criticaba, pero para que entendiera, porque y yo lo único que le pedía después de ese café, que se lo contara a 10 a 15 personas más, a su entorno, a su grupo de amigos, que le contara lo que yo le había dicho. Porque hay una forma de tener que, en algún momento, no sé si se dice, si la palabra es educar, pero es que la gente entienda que cuando vos estás en la dirigencia, tenés un nivel de responsabilidad, y te lo voy a llevar al extremo, gente que ponga un socio de Belgrano, por la venta de Rigoni a Independiente, nos hizo una denuncia penal a toda la comisión directiva. Uno de los miembros de la comisión directiva nuestra, el secretario, el doctor Flores, Ujú. trabaja en tribunales federales. ¿Sabe lo que a Gustavo le podría haber costado el puesto? Y un socio, deliberadamente, nos hizo una denuncia penal. A nosotros, el presidente independiente, a Moyano, a todo. A eso se somete un dirigente que viene a trabajar por los colores, por la pasión, por el amor a su club, a que un socio te pueda meter en un quilombo judicial, sin comerla ni beberla, como dice normalmente. Entonces, esas son cuestiones que yo me preocupo y digo, las tiene que saber el socio. Vos siempre querés armar el mejor equipo. Creo que hoy el presidente Arti me armó el mejor equipo posible. Estoy contento con el equipo que armó. Y le llevo, un mandato y medio poder armarlo, porque en el primer año, que venís, toda una comisión nueva, te cuesta hacer pie, te Ujú. cuesta entender qué es lo que manejar un club, que no es lo mismo que manejar tu empresa ni manejar tu familia. Tenés que aprender. Yo, gracias a Dios, teníamos la mitad de la comisión que ya venía y el aprendizaje fue más corto. Pero cuando vos tenés que cambiar toda una comisión, tienes que aprender desde cómo se maneja hasta el riego de la cancha, hasta cómo se hace un contrato de un jugador. Ujú. Entonces, fíjate vos en esos procesos, por eso yo soy un convencido de los procesos, soy un convencido de que las cosas este,
Por eso digo, hoy hay un estatuto que dicen se puede cambiar o no. Che, 2 mandatos, está bien. 2 mandatos está bien porque vos podés en 6 años plasmar una idea y llevarla a cabo. En 6 años podés presupuestar una tribuna, juntarle plata y terminarla como han hecho, como hicimos nosotros y como continuaron ellos. Es decir, hay cuestiones que en el club, en la dirigencia, tienen que ser procesos. Después pueden cambiar los nombres, pero tiene que haber una matriz Ujú. que sea común a todos. Es decir, che, acá hay 2, 3 políticas de Estado que la vamos a respetar. Al club no lo vamos a endeudar, no lo vamos a endeudar. ¿Sentís que si no hubiesen tenido oposición en 2021, eh, hubiesen podido revertir la situación deportiva? Porque la económica no hacía falta, estaba bien el club, saneado económicamente, pero ¿sentís que la podrían haber revertido? No, en realidad yo hablo, mirá, nosotros ahí Armando se presenta como candidato Sí. y fíjate que de la lista nuestra, de la que estábamos anteriormente, prácticamente nadie. Armando me pidió, en una charla que tuvimos en Villa Esquiú, me pidió que yo lo acompañara en la vicepresidencia primera de nuevo y yo le dije que no. Por cuestiones personales, laborales, familiares, yo ya quería volver a casa. Yo eh, padecí más, como te decía recién, padecí más ese cuarto año que nos tuvimos que quedar en pandemia que el descenso mismo. Ujú. Para mí fue más importante el trabajo que hicimos en pandemia para sostener el club que la situación de vivir la problemática del descenso. Pero, pero bueno, son cuestiones, viste, que yo, no sé, viste, uno las vive como muy personal. Decir, dejé de ser hincha, no, al contrario, pero siento que cuando estás adentro y vivís el día a día del club, si nosotros no empezamos a difundir lo que hacemos en el club, los dirigentes, el hincha entiende que todo pasa por meter la pelotita adentro. Muchas veces pasa por meter la pelotita adentro, pero muchas veces hay cuestiones como hoy tener jugadores de la cantera de Belgrano jugando en Europa o un Cristian Romero jugando en la selección argentina, que tuvo que ver con ese trabajo silencioso que alguien hizo en las inferiores, algún profe de cuarta, de quinta, algún coordinador, algún dirigente que apostó a que ahí había que seguir poniendo dinero y no en traer a un 9 relevante. Es decir, son decisiones complicadas, pero esas son las cosas que me gustaría a mí que el hincha pudiera conocer para que las valorara más. ¿Cómo, con qué, para cerrar con este tema, ¿no? Sí, De esta cuestión de lo que fue su gestión, eh, ¿con qué legado, con qué experiencia o con qué situación te quedas de Armando Pérez? Porque obviamente ya nos ha dejado sí. y creo que a Belgrano en sí le ha dejado una gran enseñanza y una gran experiencia, más allá de lo deportivo, ¿no? ¿Qué te dejó a vos? Porque obviamente acompañó a ustedes y en gran parte lo vivieron de cerca Armando Pérez. Mirá, con Armando fue una persona que yo hablé 4 veces en mi vida, no hablé mucho. Armando, te diría que después de, justo cuando llega el Lucas Bernardi, él deja de participar como una suerte de asesor. Te diría que de ahí para adelante eh, eh, Armando venía muy de vez en cuando, podría haber hablado en alguna ocasión con Jorge, porque era el que más conocía, pero las decisiones de nuestra gestión fueron todas nuestras. Acá no hay ninguna culpa que pudiera haber tenido Armando Pérez en estos términos, Ujú. en la gestión. Sí, en esas 4 charlas que tuve, que fueron charlas profundas, pocas pero profundas. Una fue justamente previo a las elecciones, cuando hablamos de todo este tema, de que yo lo acompañara y yo le di mi explicación. Me deja esta frase, este tema de, como me dijo en aquel momento, pibe, haga obras. Es un tipo que mira el mediano y el largo plazo. Es decir, mira el proceso. En algún momento los resultados se dan producto no de que tuviste suerte de armar un buen equipo ese semestre, sino que es un proceso que se da porque durante 4 o 5 o 10 años apostaste a que tus inferiores fueran
buenas, que tuvieran todo el día la posibilidad de almorzar, de merendar ahí y no simplemente de que vengan a jugar, de que tuvieras una pensión donde estaban 50 chicos, que a lo mejor de esos 50 salía medio jugador a primera división, pero mientras tanto ponías un dinero importante en tenerla. Es decir, y creo que es un tipo que pensó mucho en los procesos, cuando armó el predio y cuando lo cede al predio, miró en eso, un tipo sumamente generoso. Fíjate que respetado como dirigente a nivel nacional, no por algo no llega él a AFA. Y después con los aciertos y los errores que puede haber tenido cualquier gran dirigente, pero creo que nos ha dejado esa enseñanza, a mí en lo personal, de decir, che, el club se hace no desde el fútbol solamente, sino se hace desde un todo, ¿no? Sergio, pasamos un poco más a la cuestión que tiene que ver, creo yo, con el foco que hoy existe mediático dentro del fútbol argentino, que tiene que ver cómo se maneja una relación dirigencial, en este caso con el ente madre del fútbol argentino, con la AFA. ¿Cómo es tratar dirigencialmente las relaciones con, en este caso, la Asociación del Fútbol Argentino, que a vos te tocó ya el mandato recién prematuro de Claudio Chiquitapia? Mira, la verdad, a mí me tocaba ir representando a AFA cuando pasamos a la Primera Nacional. En ese momento, los clubes del interior, hay una mesa que se llama de la B Nacional, que la integrábamos 5 personas. Los clubes del interior eligieron que Belgrano, en ese momento los tocaba la vicepresidencia, los del interior, la Ujú. presidencia capital. Terminé como vicepresidente, producto de una elección que hicimos los clubes del interior, y ahí empecé a participar en esa mesa de la B Nacional, que no participábamos del comité ejecutivo de AFA hoy, donde participan los clubes de primera. Había solamente algunos Ujú. electores de la B Nacional para participar. Yo lo que trabajé muy bien en esa mesa de B Nacional, que la encabezaba Marcelo Achille, presidente de Defensores de Belgrano y vicepresidente de AFA, y la verdad que trabajábamos bien. Yo viajaba una vez al mes allá, y creo que me lo decía una de las secretarias que me veía una vez al mes, el hecho de no estar en la capital permanentemente te desconecta un poco de esa relación, ¿no? Es decir, es una conexión que vos generás en una reunión mensual, y el dirigente que está en capital, que está ahí, me decía esta chica, me acuerdo, dice, y acá los chicos vienen, toman café todo el día, van, es decir, tienen un roce los dirigentes que están en capital que los que estamos en el interior no los teníamos. Entonces teníamos una relación sumamente claramente institucional. Yo hablado con Chiqui y Tapia en las veces que hacía falta hablar, mucho más cuando estábamos en la mesa B Nacional. Tuvimos más contacto con él cuando llega la pandemia, porque nos encarga a esa mesa a armar el nuevo torneo, a ver cómo salíamos de ese torneo de la B Nacional. Y en algún momento, cuando vino con la selección acá, nos invitó a todos los dirigentes a comer a Sal Si Puede. Es una relación que la tenés que ir generando, me parece que con presencia, que Talleres en algún momento tenía a uno de sus dirigentes 2 o 3 días por cuestiones de trabajo, más tiempo en Buenos Aires. Le pasó a Ramón de la Rúa cuando Ramón, nuestro vicepresidente, era Superliga. Ujú. Ramón, por cuestiones laborales, estaba de martes a jueves en Buenos Aires, entonces tenían más vínculo con la gente de Superliga, producto de poder estar ahí. Entonces, las cuestiones en aquel momento presenciales pesaban de manera importante, ¿no? Después de pandemia, muchas de las reuniones eran virtuales, pero hay que defender, es decir, los intereses del club en la medida que vos vayas pudiendo hacerlo dentro de la relación. Y en aquel momento, te digo, tuvimos una relación, te diría, aceptable. Ujú. Yo sentía que era una relación medianamente equilibrada. Hoy me da una lástima bárbara ver esta situación, estas denuncias. No era lo que uno miraba ahí o lo que podía ver yendo una vez al mes ahí. Pero hoy veo me duele esta situación del fútbol, ver que los miembros de la institución estén procesados
por esta situación. Hoy aparecen estos chats de los árbitros que nos pegaba justamente en partidos puntuales donde Ujú. yo estuve presenciándolo, donde me tocó estar. Te diría que me siento dolido porque soy un tipo de confiar, confié en la gestión, todo lo que necesitábamos votar lo votamos, consensuábamos cada decisión de la B Nacional, trabajamos como un grupo muy, muy compacto y hoy veo esto y decir, y lo tomo con pinza, digo, si se llega a comprobar de que estos chats, de que le pagaron al árbitro de Barraca y de Belgrano, me dolería profundamente que sea cierto, me dolería profundo si se demuestra eso, porque la pasé muy mal. Ese día yo decidí dejar la vicepresidencia Claro. de la B Nacional porque le dije, "Ay, acá hay un límite que era la violencia". Yo en lo demás aporté de todo, sumé proyectos, acompañé proyectos de colegas, dirigentes, pero ese día fue un quiebre y yo no me iba a prestar a una cuestión de violencia, porque sentimos que había una zona liberada en ese momento, ¿Qué ¿no? fue bien? Contame bien lo que pueda. No, ese ¿Qué día pasó ese día? El famoso partido, ¿no? De que de Barraca, Barracas gana 1-0 y que Caruso explota después del gol mira, contra el Chino Sosa. tal cual, ese día viajamos varios dirigentes, viajó el presidente, viajó uno de los vicepresidentes, y había viajado yo, normalmente siempre viaja uno acompañando a la delegación y el resto fuimos en auto a ese partido, plena pandemia, el otro día estaba viendo una foto, todos separados de dos, tres Ujú, butacas, y empecé a notar un clima raro, sobre todo cuando veía dos personas arriba de la platea insultándolo a Ricardo permanentemente como un trabajo a hacer, a provocar, ¿no? Entonces me bajé, hablé con los dos chicos, no tenían más de 22 años, le dije que era el vicepresidente de Belgrano, que lo dejaran trabajar a Ricardo tranquilo, y ahí me sorprende que viene la policía y en vez de sacar a los chicos, se queda como cuidándolo a los chicos y por poco no me sacan a mí. Entonces ya vi un escenario raro ahí. Y después, bueno, lo que pasó, ¿no? 2 expulsiones. A Ricardo, vos ves el informe, lo expulsan por pelearse con la gente de la tribuna, en una tribuna que debía estar vacía. Sí, es ujú. increíble lo del informe, ¿no? Lo expulsan por una cuestión que no debería haber sucedido, no debería haber habido gente ahí. Y después, bueno, lo que se vio en la tele, los trompadones, los sopapos, yo pensé que Ricardo ese día se moría de un infarto. Y bueno, y todo lo que se vivió. Entonces yo esa noche lo hablé al presidente de la B Nacional, a Marcelo Achille, le dije que renunciaba a mi cargo porque me dolía como persona que en el club del presidente de AFA sucediera eso. Me hubiera dolido igual en cualquier club, pero ahí era más gravitante. ¿Y sabe por qué? Porque Tapia estaba en la cancha en ese momento. Entonces, más me dolió que ¿Pudiste hablar con él ese día? no, no, ¿No? no, no bajaron a saludarnos, no bajaron a saludarnos ni cuando llegamos, ni cuando nos fuimos. Este, cosas raras. Yo sí hablé con Matías, con su hijo, que era el presidente, con el vicepresidente también, ¿viste? Pero como a Claudio lo veíamos en AFA, otras veces nos han saludado, ese día no. Había un clima raro. Y después, bueno, lo que vimos, ¿no? O sea, lamentablemente, como te digo, me costó tomar la decisión, la consensuamos con Jorge Franceschi, porque no iba a validar, seguir yendo a AFA, para validar una situación de violencia, de violencia. La pasamos muy mal. Yo pensé que podría haber terminado peor. Gracias a Dios, el jefe del operativo logró frenar ciertas circunstancias, muy presionado por nosotros también, pero si no hubiera terminado, podría haber terminado realmente mal eso. Por eso hoy me duele ver después de 3, 4 años que si realmente hubo un pago a ese árbitro para que determinadas situaciones se diera, lo voy a decir en una palabra nada, me siento un boludo, ¿no? Hoy me sentiría un boludo, porque la verdad que fui un tipo que trabajó mucho por esa categoría, nos ganamos como club el respeto de nuestros pares, y esa noche, me llamaron 2 dirigentes nada más para ver cómo estábamos después de semejante barbarie, y uno fue el presidente de Taller y otro el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, y después nadie más nos llamó para ver. Y me sentí mal, la verdad que me sentí mal. Y hoy, si todo esto de los chats se llega a comprobar, realmente me sentiría dolido, pero personalmente me sentiría un estúpido, ¿no? Sergio, sentí que si hubiesen continuado al mando del club,
hubiese afectado esta renuncia, este quiebre en la relación con la AFA en la cuestión deportiva de Belgrano? Porque si lo llevamos a la actualidad, hay muchos clubes que da la sensación de que internamente no están a favor o comparten los ideales que tiene la AFA, pero por una cuestión temerosa prefieren acatar y prefieren hacer silencio para evitar que salgan perjudicados deportivamente hablando. ¿Sentís que a Belgrano lo hubiese afectado si ustedes hubiesen continuado? Porque Mm, justo se da el cambio de dirigencia Sí, cuando ocurre esto sí, vos con sabés Barracas. que en realidad, a ver, nosotros como comisión, como Jorge Franceschi encabezó, nunca consideramos la posibilidad de continuar. Es decir, cuando Armando presenta su lista, como te digo, no Ujú, había nadie de esa comisión que estuviera acompañando. Capaz que estoy diciendo eso y a lo mejor ha habido algún dirigente que puede decir, pero nosotros nunca, ujú, yo soy parte del proyecto de Jorge, éramos todos parte del proyecto de Jorge y nunca consideramos la posibilidad después de ese descenso de poder continuar. Y mucho más, como te decía recién, después del desgaste que llevó quedarse un año más por pandemia, donde nosotros necesitábamos 40 millones de pesos de ingreso y nos entraba 8. Y a pesar de eso hicimos un trabajo espectacular con el gobierno, con la misma AFA que nos siguió pagando para sostener 220 familias. Nosotros fuimos uno de los pocos clubes en la Argentina que no le bajó el sueldo a sus jugadores. No le bajó el sueldo a sus empleados. Hacíamos lo imposible. Hemos pasado, Mati, muchas noches sin dormir pensando que teníamos que pagar sueldo. Te puedo asegurar que he pasado muchas noches preocupados sin dormir pensando en qué íbamos a hacer ese día 3 o 4 que había que pagar sueldo. Y gracias, siempre nos acompañó, digo, una cuota de suerte, Dios, no sé qué, es decir, lográbamos eso. La voluntad del socio, de los 21.000 socios, de seguir pagando la cuota, fue un agradecimiento, y yo lo hice público muchas veces, porque realmente fue, pero no tomamos ninguna decisión drástica. Entonces, la pandemia, ese año más de pandemia, nos terminó de desgastar. A ujú. cualquiera que quería salir realmente era un loco, ¿no? Y bueno, dijimos, no, yo por eso cuando Armando me invita, le dije que no, la verdad que no fueron 4 años. eh, Cuando vos estás en esto del fin de semana, te perdés cumpleaños, te perdés casamientos, te perdés aniversario, te perdés cumpleaños de tu hija, te perdés el cumpleaños de tu mujer, y un montón de cuestiones por el club. Yo era un loco que llegaba 3 horas antes del club y hasta que Luisito Albarracín, que Dios lo tenga en el cielo, no ponía la llave del candado y cerraba el gigante, yo me iba junto con él. Entonces el partido terminaba a las 10 de la noche, yo llegué a mi casa a la 1 de la mañana de un domingo. Pero porque hay otra cuestión que es la que esta de que ve el dirigente. Partido de fútbol, Matías, es la organización de un espectáculo, llámalo así, para 35.000 personas. Yo digo, mirá lo que se ponen a hacer cuando preparan, por darte un ejemplo, mañana viene un artista internacional y están 3 meses armando un escenario, todo, para una noche. Nosotros lo repetíamos cada 15 días. Vos Ujú. terminás armando un escenario para 35.000 personas una noche. ¿Sabes lo que implica la responsabilidad? Yo le agradecía a Dios todos los días que nunca se nos muera alguien en la cancha. He tenido infartos, ACV, mujeres con pérdidas de sangre, chiquitos que se los llevó puesto una avalancha en la salida del equipo, no por algo raro. Todos los, todos los partidos estar atrás de situaciones tensas, porque vos tenés 35.000 almas gritando, enojadas, contentas, alegres, alentando, y vos decís que hoy no se nos muere nadie. Fuimos el primera dirigencia que instalamos estos sistemas de rescatistas en las tribunas, porque hay situaciones que el común de los hinchas no lo ve. Vos te acordás de cuando por ahí mete un trompado, ¿no? Pero hay un montón de factores. ¿Sabes lo que se te infarte un tipo en la cancha? O que tengas una Ujú. ACV. Es decir, pues sentí una responsabilidad en el armado. Son cuestiones que por ahí no se ven. Entonces decir, eso te desgasta y te pasa todos los fines de semana. Y si tuviste la mala suerte de perder el partido ese domingo,
el lunes yo tengo que volver a las 9 de la mañana al club, como volvería a mi empresa, arrancar de cero, porque hay que juntar de vuelta los 40 palos. Muy difícil, muy ingrato, a veces tiene sus cosas lindas, tiene su buen aprendizaje, pero digo, no es para cualquiera, no es para cualquiera. ¿No te arrepentís igual No, de haber estado en para Belgrano? nada. Donde cada uno de tus colegas o de amigos o familiares que me preguntaron, fue una experiencia maravillosa. Eh, hoy no estoy, muchas veces dije, che, vas a volver, vas a volver, a volver. Nunca decís que no, nunca más, porque es una cosa que llevas en el corazón. El club es una pasión, viste, ser hincha de un club de fútbol es una cosa sumamente fuerte, como decía en esa película Franchella, ¿no? Es decir, en Ujú. la vivencia. eh, entonces tengo claro que hoy mi rol en mi empresa para mí es importante, en mi familia es importante. Hoy presto servicios de gestión en la parroquia de mi barrio, en la cual trabajo hace 4 o 5 años, y porque me gusta la gestión, así como lo fui en la cámara inmobiliaria, lo fui en el club, y hoy trabajo en una parroquia en la zona de mi barrio, colaborando. Apenas me fui del club, comencé, Ujú. porque en mi ADN está el ánimo de hacer cosas, pero no está hoy en mi ánimo quizás hoy volver a Belgrano. Pero Pero en un nunca futuro, digo nunca, nunca digo nunca, porque si nunca te sabe. llaman, ya sea oposición, ya sea oficialismo, ¿le abrirás las puertas en un futuro a cualquiera? Yo creo que si atrás hay un proyecto y un proyecto serio, y que estemos dispuestos a decirle a la gente que esto es un proceso, y que la gente, yo sé que la gente quiere un torneo, un campeonato ahora, eh, pero nada se logra si no se trabaja en un periodo X de tiempo. Eh, ¿Podés salir campeón en un año? Sí, te digo, va a ser más por un golpe de suerte, o porque ese día Boca y River no funcionaron bien, qué sé yo, pero son procesos, son procesos. Tenés clubes que llegan más rápido a un torneo, ¿no? Fíjate cómo fue el avance de Belgrano en Copa Argentina, y hoy siempre es protagonista, y son procesos. Yo creo que si en Córdoba no sobran dirigentes para armar listas, Matías. Entonces, los dirigentes en los clubes se tienen que unir atrás de una causa común, que es el club, y de algún objetivo común. No sobran dirigentes como para que vayamos a una elección, 2 o 3 listas. No sobran. Hay que juntar 30, 31, y en el devenir del viaje de esos 3 años hay soldados que se van bajando. No todos llegamos a la otra orilla del río, ¿me entiendes? Entonces, digo, si hay procesos, acá no importan los nombres, sino el proyecto. Ya para ir cerrando, Sergio, contame un poco qué opinas acerca de la gestión de Luis Fabián Artime, porque arrancó hace ya 5 años, en 2021, después, obviamente, de lo que fue la gestión suya. eh, y esto que vos decías recién, que se está volviendo protagonista el equipo, ¿sentís que esta gestión va bien encaminada? ¿Se le han dado los resultados de volver a primera? ¿Cada vez Belgrano empieza a tener mejores equipos? ¿Sentís que es una buena gestión de la de Luis Fabián Artime, que se está apoyando en un proceso, como decís vos? ¿O cómo le ves? ¿Cómo le evaluás? No, yo creo que es una gestión, como nos pasó a nosotros, que ha ido de menos a más. De menos a más en el sentido de que cuando vos llegás, insisto con el concepto, cuando llega un grupo nuevo, nuevo, nuevo a dirigir un club donde ya hay 250 personas, tenés que conocer a esas 250 personas, cada una de las áreas del club, desde la más pequeña a la más importante, y comenzar a trabajar en el día a día. Nadie nace contratando un jugador. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se contrata un técnico, y vas aprendiendo. Obviamente, Luis tenía la experiencia como jugador, obviamente, ¿no? Es decir, ese es un plus. Pero después, en el día a día, no es lo mismo si yo sos un ex jugador, un ex dirigente, un inmobiliario. Es decir, hay un aprendizaje que hacer, no importa. Obviamente, si venís del palo del fútbol, hay algunas cuestiones que las entendés rápido. Pero creo que ha hecho una muy buena gestión en materia de lo que ha sido el crecimiento en infraestructura del club. Ha sido fenomenal.
me gusta porque construyeron sobre lo hecho, me lo dijeron los chicos, los miembros, es decir, en eso, es decir, hicimos nosotros la tribuna que pudimos y supimos hacer, y ellos supieron continuarla y terminarla y Ujú. seguir con un plan de crecimiento en Villa Gescú. Me parece que yo, como ex dirigente, analizo la gestión muy desde lo global, no solo desde lo futbolístico. Obviamente, ascendimos, consolidaron el equipo, hoy tenés un equipo que no va a pelear de descenso ni nada por el estilo, al contrario, va por más, y me parece que ha sido una buena gestión, me parece que es una buena gestión. Como así te digo, creo en el proceso de las alternancias, es decir, más allá de que mañana puedas cambiar un estatuto, creo que el cambio de los nombres, aunque vengan de una misma lista, y eso ayuda a consolidar a que el tipo que vino trabajando contigo, tome lo mejor de vos y pueda mejorarlo, me parece que la alternancia es buena en todos los ámbitos de la vida democrática de cualquier institución, porque si no después, viste, como que pones de alguna manera un piloto automático, sentís que las cosas son todos los días lo mismo, y me parece que el dirigente tiene que tener un fuego interno todos los días de querer mejorar alguito más del club todos los días. Entonces, ¿sentís que Luisfa debería llegar al año que viene, cumplir su segundo mandato y delegar en alguien de su propio partido a partir de 2027 o que venga una oposición, digamos, siempre esa alternancia para más allá de continuar los Yo procesos creo que, que se vienen haciendo, que haya una figura nueva? a ver, lo voy a desdoblar. Hoy el estatuto dice eso. Ujú, Si mañana el estatuto, por mayoría de los socios, porque esa es la asamblea, el órgano máximo, si mañana dicen que se puede cambiar el estatuto y Luis se vuelve a postular y gana, todo ha sido por decisión de los socios. Todo ha sido por decisión de los ujú, socios. Yo digo, hoy, como está el estatuto hoy, creo en el proceso de la alternancia. Ahora, si mañana muchos más socios de la mayoría cree que vale la pena cambiar eso, yo sería uno de los que votaría en contra. ¿Me entendés? Es decir, ujú. hago esa salvedad. Yo soy de los que votaría en contra porque creo que 2 mandatos es una buena cantidad de tiempo para consolidar cualquier proyecto de club, y puedo dar lugar a formar parte de ese miembro, el vicepresidente, el secretario, un vocal, a que dé continuidad a las cosas buenas del proyecto. Y con la energía del día a día que el presidente desgasta más que cualquier otro miembro. Este sistema presidencialista seguro que a Luis lo desgasta mucho más que a cualquier otro miembro, mucho más él en su forma más personal de estar ahí, como él dice, 24/7. Te desgasta, yo me fui muchísimo más canoso de lo que llegué al Como les club, pasa a muchos, a ¿no? muchos, en cargos que tenés responsabilidad. Entonces yo creo que él podría ser el día de mañana, una apreciación personal, un tipo que podría continuar ligado al club con un montón de cosas, aprendizaje, pero debemos ser los dirigentes formadores de nuevos dirigentes, por lo que te dije anteriormente, no sobran dirigentes, ganas de gente sumarse, sí, pero después hay que dirigir un club, y dirigir un club no es dirigir un comercio pequeño, es dirigir una pequeña empresa o una pyme de 250, en el caso del grano de más de 400 empleados, tenés que estar preparado, y vos podés estar preparado para tu empresa y no para el club. Entonces, por eso la comisión tiene que ser un gran equipo. Entonces, me parece que renovar los ánimos, renovar las energías, renovar las ganas es muy bueno. Me pasa en mi empresa. Yo recién te comentaba, fui tomando los mismos gerentes, los fuimos convirtiendo en socios, Ujú. porque son más jóvenes que vos, porque tienen otra mirada. Hoy la tecnología en el negocio inmobiliario cambia la forma en que yo vendía un inmueble hace 15 años atrás. Entonces, me parece que eso. eh, Después, obviamente, la decisión va a ser de la mayoría de los socios. Gracias, Sergio, ¿eh? No, por Un favor, gusto Mati, haberte un tenido placer. acá. Gracias por la invitación.